Soy Adam Parker, tengo 30 años y vivo solo en un diminuto apartamento a las afueras de Portland, Oregón. Mi vida no tiene nada de especial. Trabajo en un taller mecánico desde la mañana hasta la noche, vuelvo a casa, me desplomo en la cama, y los fines de semana, bebo cerveza a solas o veo fútbol americano en un televisor antiguo. Sin mujer, sin hijos, ni siquiera una relación que haya durado más de unos pocos meses. Me gusta así. Simple, sin complicaciones. Pero esa noche, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, como si el destino se burlara de la frágil paz que me había construido. Acababa de empujar la puerta de mi apartamento, con las piernas doloridas tras un turno de 12 horas. El olor a grasa aún se aferraba a mi ropa, y lo único que quería era una ducha y caer de bruces en la cama. Mi casa no es nada lujosa, un salón que hace las veces de cocina, un dormitorio estrecho y un puñado de muebles baratos comprados en mercadillos. La luz de neón del bar de enfrente se colaba por la ventana, proyectando largas y espeluznantes sombras sobre el desgastado suelo de madera. Dejé caer mi mochila con un golpe seco, cogí una cerveza de la nevera y estaba a punto de desplomarme en el sofá cuando sonó mi teléfono. El timbre cortó bruscamente el silencio. Miré la pantalla. Número desconocido, código de área local, pero no uno que reconociera. El corazón me dio un pequeño vuelco, como siempre ocurre con las llamadas extrañas. Probablemente un vendedor telefónico, o peor, un cobrador de deudas equivocado. Dudé, con el pulgar sobre el botón de rechazar, pero luego lo pensé mejor. ¿Y si era algo urgente del taller? Suspiré, acepté la llamada y me puse el teléfono en la oreja. Soy Adam. ¿Quién es? La voz de una mujer sonó al otro lado, apresurada y lo suficientemente urgente como para dejarme helado. Señor. Adam Parker, soy profesora de la escuela primaria Evergreen, a las afueras de la ciudad. Tiene que venir a recoger a su hija ahora mismo. Alice está esperando y estamos a punto de cerrar. ¿Dónde está usted? Mi corazón se detuvo. Fue como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. ¿Hija? ¿Alice? Parpadeé, tratando de procesarlo. ¿Qué? ¿Usted? Se ha equivocado de persona. No tengo hijos. Soy soltero. Nunca me he casado. Compruebe el número de nuevo. Su voz no vaciló. No, señor. El expediente de Alice Parker indica claramente que su padre es Adam Parker, con este número de teléfono exacto y una dirección en Portland. Si no viene ahora, tendremos que llamar a la policía. Esto se considera abandono infantil. ¿Lo entiende? Solo tiene 4 años. No podemos dejarla aquí sola. Mi mente se quedó completamente en blanco. Me quedé allí de pie, con la cerveza aún en la mano, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Alice Parker. El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no era mía. No tengo una hija. Dios, ni siquiera he tenido una novia seria desde la universidad. Esto tenía que ser un error o una broma cruel. Alguien pirateando mi información. Traté de mantener la voz firme, pero el corazón me latía con fuerza. Escúcheme. No tengo ninguna hija. Alguien debe estar usando mi nombre. Compruebe los registros de nuevo o póngame con el director. Ella suspiró, sonando aún más tensa. Señor Parker, ya hemos verificado todo. Ella tiene una foto familiar y toda la información coincide perfectamente. Si no viene, llamaremos a la policía. Está llorando porque está esperando a su papá. ¿Quiere escuchar su voz? Un escalofrío me recorrió la espalda. Un frío helado, como un viento de invierno de Oregón cortándome los huesos. Intenté pensar. ¿Podría ser una broma? ¿Alguien del taller metiéndose conmigo? ¿O una estafa? ¿Algún tipo de extorsión? Pero su voz era frenética, responsable. Ni una pizca de burla o vacilación. Era la voz de una profesora real genuinamente preocupada por una niña. Un sudor frío me brotó en la frente. Aunque el apartamento estaba caliente, una sospecha carcomía mis entrañas. Pero más profundo que eso, un pavor vago e inquietante me oprimía el pecho. Hablé, con la voz temblorosa. Está bien, voy para allá.
Deme la dirección exacta. Ella la leyó y luego colgó. Me quedé allí unos segundos, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Finalmente, cogí mis llaves, me puse mi vieja chaqueta de cuero y salí corriendo por la puerta. Fuera estaba completamente oscuro, lloviznaba y el viento era cortante. La escuela primaria Evergreen estaba a 3 horas en coche. Salté a mi destartalada camioneta, arranqué el motor y salí disparado hacia la noche. Cuanto más conducía, peor me sentía. Los faros cortaban la oscuridad, iluminando los imponentes pinos que bordeaban la carretera. Oregón de noche es hermoso de una manera aterradora. Silencioso, pero lleno de secretos. Encendí la radio para calmarme, pero la música solo me puso más ansioso. ¿Por qué estaba mi número de teléfono en el expediente de una niña? Una niña a la que nunca había conocido. Mi corazón martilleaba, cada latido como un tambor instándome a seguir adelante. La lluvia se hizo más intensa, los limpiaparabrisas chirriaban. Me imaginé a la niña, de 4 años, esperando a que su papá la recogiera. Si esto era un error, se lo explicaría a la escuela. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si estaba pasando algo más grande? La inquietud se extendió por mí como una pesadilla que se vuelve real lentamente. Pisé más fuerte el acelerador, la camioneta rugió en la noche negra, y en el fondo, sabía que estaba a punto de chocar contra una verdad que nunca había visto venir en toda mi vida. La carretera finalmente me escupió en el desvío hacia el pequeño pueblo suburbano donde se encontraba la escuela primaria Evergreen, enclavada entre pinos altísimos. La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo la carretera en un espejo de charcos brillantes bajo mis faros. Frené apresuradamente frente a la puerta de la escuela, apagué el motor y respiré hondo y tembloroso para calmarme. Mi corazón seguía acelerado, como si intentara advertirme de que algo terrible estaba a punto de suceder. Salí de la camioneta. Mi chaqueta se empapó al instante. La lluvia goteaba de mi pelo a mi cara. La puerta de la escuela estaba medio cerrada, solo una tenue luz amarilla iluminaba la entrada. Entré y caminé por el pasillo oscuro, el chirrido húmedo de mis botas resonando como susurros en una pesadilla. La oficina estaba al final del pasillo, con luz filtrándose por la rendija debajo de la puerta. Llamé suavemente y luego la empujé sin esperar respuesta. Dentro, una mujer de mediana edad, claramente la profesora, estaba sentada detrás de un escritorio, con aspecto agotado pero aún profesional. A su lado, en una silla demasiado alta para ella, estaba sentada una niña cuyos pies colgaban sin tocar el suelo. La profesora se levantó en cuanto me vio. Alivio mezclado con reproche en su voz. Señor Parker, por fin ha llegado. Llevamos esperando más de 1 hora. Esta es Alice, su hija. Me quedé helado en la puerta, con los ojos clavados en la niña. La pequeña levantó la cabeza. Unos ojos grandes y redondos me miraron con cansancio. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Su cara. Dios, era Ariana de niña. La misma nariz delicada y ligeramente respingona, la misma boca pequeña y bonita, y especialmente esos ojos, de un marrón cálido con largas pestañas rizadas, exactamente como mi hermana pequeña en las viejas fotos de la infancia. Se me encogió el corazón. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Esto no podía ser una coincidencia. ¿Ariana? ¿Podría ser? No. Imposible. Ella desapareció hace 4 años, y si hubiera tenido una hija, el tiempo haría que la niña tuviera exactamente 4 años ahora mismo. Sacudí la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento loco. La sospecha surgió como un maremoto. Me acerqué, con la voz temblorosa. ¿Está segura? No tengo ninguna hija. Esto tiene que ser un error. Por favor, muéstreme su expediente. Necesito verificar esto. La profesora arqueó una ceja pero no discutió. Abrió un cajón, sacó una carpeta fina y la deslizó sobre el escritorio. Esta es la documentación de inscripción de Alice. Tenemos la información completa de los padres. Puede mirar, pero por favor no me haga perder más tiempo. Alice necesita irse a casa. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Nombre, Alice Parker. Edad,
4 años. Fecha de nacimiento, exactamente 9 meses después del periodo en que Ariana habría estado embarazada. Luego la sección de padres. Padre, Adam Parker. Mi número de teléfono listado. Madre, Ariana Parker. Adjunta había una foto descolorida, borrosa, pero inconfundiblemente mi hermana. Ariana con esa sonrisa triste y el pelo largo y desordenado. Casi dejé de respirar. El aire en la habitación de repente se sintió denso, como si alguien me estuviera apretando la garganta. Ariana. ¿Estaba viva? Y esta niña, mi sobrina. La verdad me golpeó como un puñetazo en la cara, haciéndome girar la cabeza. La culpa, la ira y la confusión se estrellaron sobre mí a la vez, aplastando mi pecho. Culpa por no haberla buscado lo suficiente, por dejarla desvanecerse sin hacer más. Confusión. ¿Por qué aparecía mi nombre como el padre? ¿Había usado Ariana mi identidad para proteger a la niña? Me di cuenta de que estaba a punto de encontrar a mi hermana de nuevo después de 4 años de silencio. 4 años que había vivido con un remordimiento carcomedor, preguntándome dónde estaba, cómo estaba sobreviviendo. Ahora la verdad estaba justo frente a mí en la forma de una niña pequeña. Firmé el formulario de salida con los dedos entumecidos, luego me agaché y levanté a Alice en mis brazos. Ella no se resistió. Simplemente me miró con cautela, pero de forma extraña. Algo en sus ojos parpadeó con una sensación de seguridad, como si de alguna manera supiera que yo era familia. Caminó a mi lado obedientemente mientras salíamos de la escuela, su pequeña mano agarrando mi dedo. La profesora nos acompañó hasta la puerta y me recordó que no llegara tan tarde la próxima vez. Asentí mecánicamente, con la mente aún dando vueltas. Fuera, la lluvia había parado, pero el viento seguía siendo cortante. Abrí la puerta de la camioneta, coloqué a Alice en el asiento trasero y la envolví con una vieja manta del maletero. ¿Tienes frío?, le pregunté lo más suavemente que pude. En la camioneta, solo dijo su nombre una vez, Alice Parker, con una voz diminuta, y luego se quedó en silencio, aferrada a una muñeca andrajosa y mirando por la ventana como si estuviera acostumbrada a encogerse ante el mundo. Intenté entablar conversación, pregunté sobre la escuela, sobre mamá, pero ella simplemente sacudió la cabeza, con los ojos fijos en los árboles que pasaban rápidamente. Me dolía el corazón. ¿Por qué había pasado esta niña? ¿Por qué estaba tan callada? Volví a mirar el expediente y memoricé la dirección de casa. Un complejo de apartamentos en ruinas a las afueras de la ciudad, no muy lejos. Inmediatamente giré la camioneta en esa dirección, sumergiéndome de nuevo en la noche, pero esta vez con una pequeña pasajera que lo cambiaba todo. Mientras conducía, ver la cara de Alice en el espejo retrovisor abrió las compuertas de la memoria de hace 4 años, volviendo como un torrente imparable. Cada detalle era vívido, como una vieja película reproduciéndose en mi cabeza. Ariana había sido una chica de 22 años llena de vida e inocencia, con una sonrisa radiante. Me había seguido como una sombra desde que éramos niños. Recordaba las tardes de verano en Salem, los dos corriendo por las orillas del río Willamette. Ariana riendo cuando le enseñaba a pescar. Adam, eres mi lugar más seguro en todo el mundo, solía decir, echándome los brazos al cuello cada vez que tenía miedo. Ariana era la alegría de nuestra familia. Nuestra hermana pequeña de pelo largo y brillante y ojos chispeantes, siempre soñando con una vida feliz. Entonces esa inocencia comenzó a desvanecerse cuando trajo a un hombre a casa para presentárnoslo. Ray Cross. Apareció como un viento extraño, todo sonrisas cálidas y dulces promesas que incluso yo creía medias al principio. Alto, bien vestido, trabajaba para una empresa de construcción cercana. Hablaba del futuro, de la casa de sus sueños, y Ariana estaba pendiente de cada palabra. Parecía feliz, así que no interferí mucho. Pero pronto empezaron los cambios. Ariana volvía a casa con los ojos enrojecidos, temblando, tratando de ocultar su inquietud. Forzaba una sonrisa, decía que solo estaba cansada del trabajo, pero yo notaba los leves moratones en sus brazos, la forma en que esquivaba las preguntas sobre Ray. En aquel entonces, no fui lo suficientemente perceptivo. Pensé que eran discusiones normales de pareja. Nunca imaginé que era el comienzo del infierno. Luego, el día que Ariana nos dijo que estaba embarazada.
Estábamos cenando en familia cuando de repente dejó la cuchara, con la voz temblorosa. Mamá, papá, Adam. Estoy embarazada. La alegría y el miedo se mezclaban en su cara, sus ojos brillaban con esperanza. La familia estalló. Mi padre, Alberto Parker, un hombre estricto obsesionado con el honor familiar, golpeó la mesa y rugió: ¿Qué has hecho? ¿Tienes idea de lo que es ese bebé? ¿Es una vergüenza? Una mancha en el apellido Parker. Su cara se puso morada de rabia. Mi madre, Delisa, simplemente lloraba en silencio, con las manos apretadas bajo la mesa. Ariana se encogió, temblando como una niña acorralada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras tanto, Ley empezó a evitarla justo después de eso. Los mensajes de texto disminuyeron, las llamadas quedaron sin respuesta, y luego desapareció por completo como si nunca hubiera existido. La abandonó, dejando una herida abierta. Recuerdo esa última noche bajo la lluvia torrencial. Ariana estaba allí de pie, embarazada de 5 meses, con los hombros sacudidos por los sollozos. Papá la echó sin una segunda oportunidad. Sal de esta casa y no vuelvas nunca. Desde este día, la familia Parker no tiene una hija llamada Ariana, bramó, dando un portazo. Ariana sollozó, aferrada a una única maleta pequeña. Corrí tras ella bajo la lluvia, agarrándola de la mano, rogando a nuestros padres que reconsideraran. Es vuestra hija. Es mi hermana. Nadie merece ser echado así. Pero papá nos dio la espalda fríamente y mamá solo lloraba sin atreverse a hablar. Ariana me miró, con los ojos hinchados. Adam, gracias por ser el único que estuvo a mi lado. Pero tengo que irme. Mamá y papá ya no me quieren. Se alejó hacia la oscuridad, la lluvia tragándose su frágil silueta. Me quedé allí empapado e impotente. Desde esa noche, Ariana desapareció de nuestras vidas. Sin llamadas, sin mensajes, como si se hubiera derretido en la lluvia y hubiera sido tragada por un mundo invisible que nunca tuve el valor de buscar lo suficientemente a fondo. La busqué durante todo un año, publiqué en las redes sociales, pregunté a viejos amigos, incluso contraté a un investigador privado. Pero Oregón es vasto, y ella simplemente se había desvanecido. Durante 4 años, viví con esa culpa, culpándome por no haber sido lo suficientemente fuerte. Cada noche soñaba que ella gritaba mi nombre, rogando ayuda, solo para despertar solo. Ahora, mirando a Alice, una niña que era la viva imagen de ella, todo volvió cortante como cuchillos. La realidad volvió a enfocarse, y nunca podría haber imaginado que hoy todo lo que había perdido regresaba de la manera más cruel posible. Ariana. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Mi corazón latía con más fuerza mientras la camioneta giraba hacia el complejo de apartamentos en ruinas. Edificios torcidos aparecieron bajo las tenues luces de la calle, y supe que la pesadilla acababa de empezar. Mi vieja y maltrecha camioneta avanzó lentamente por el camino de tierra fangoso, flanqueado por hileras de casas estrechas que parecían fantasmas en la noche. Este barrio marginal se encontraba en el borde irregular de los suburbios de Oregón, un lugar al que nunca llegaban las luces de la ciudad. Solo parpadeantes farolas iluminaban el camino, proyectando débiles resplandores sobre basura desbordada y paredes de hormigón agrietadas y manchadas. El hedor de las alcantarillas abiertas se mezclaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Miré a Alice por el espejo retrovisor. Estaba sentada perfectamente quieta, aferrada a su muñeca andrajosa, mirando por la ventana con una familiaridad desgarradora. ¿Dónde está tu casa, Alice? Indícame. Le pregunté lo más suavemente que pude, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que mi corazón latía como tambores de guerra. Ella señaló hacia adelante, con su voz diminuta. Justo ahí, señor. La de la puerta verde. Cada metro que avanzábamos hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si cada centímetro me arrastrara más profundo al infierno. Nunca había imaginado que Ariana, mi hermana pequeña, que creció en una casa adecuada en Salem con césped verde y cálidas cenas familiares, pudiera vivir en un lugar como este. Durante 4 años, me la había imaginado en algún lugar lejano. Tal vez luchando, pero reconstruyendo una vida, no un barrio marginal peligroso donde los perros ladraban sin cesar y figuras sombrías acechaban bajo las farolas rotas. Nos detuvimos frente a una choza destartalada,
paredes agrietadas, un techo de hojalata oxidado traqueteando con el viento. La puerta principal estaba entreabierta, sin cerradura, solo un tablón podrido inclinado torcidamente hacia un lado, como si alguien la hubiera pateado y nunca se hubiera molestado en arreglarla. Se me oprimió el pecho. Esto era su hogar. Aquí era donde vivían Ariana y Alice. Apagué el motor y respiré hondo, pero el aire helado seguía arañando mis pulmones. ¿Es esta, cariño?, le pregunté a Alice. Ella asintió, con un destello de preocupación en sus ojos. La saqué de la camioneta. Se aferró fuertemente a mi mano y caminamos hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia una pesadilla de la que no quería despertar. Empujé la puerta. Al instante, una ola de frío húmedo y podrido me golpeó como una bofetada. La habitación estaba completamente a oscuras, excepto por la tenue luz de la calle que se filtraba a través de una ventana rota. Encendí la linterna de mi móvil y barrí la estancia con ella. Suelo sucio cubierto de polvo y escombros. Entonces mi haz de luz se congeló. Un cuerpo yacía tendido en el suelo sucio, con el pelo enmarañado. Una silueta familiar. Dios, no. Ariana. Yacía inmóvil, con el rostro mortalmente pálido y los ojos cerrados. Mi corazón se detuvo por un segundo, luego martilleó salvajemente. Me quedé clavado en el sitio, incapaz de creer lo que veía. Ariana, mi hermana, a la que había buscado durante años, yacía aquí en esta miserable choza, pareciendo un caparazón sin vida. El suave golpeteo de los pasos de Alice sonó a mi lado, seguido de un sollozo ahogado que estalló como un disparo. La niña se lanzó hacia adelante, se arrodilló y rodeó con sus brazos a la mujer inconsciente, sacudiéndola desesperadamente. «Mami. Mami, despierta. No duermas más. Estoy en casa». Su voz se rompió en sollozos fuertes, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus pequeñas manos agarraban los hombros de su madre. La escena me atravesó el corazón. Caí de rodillas junto a ellas, mi mano temblorosa flotando cerca de la nariz de Ariana. Una respiración débil y superficial. Comprobé rápidamente su pulso en el cuello, débil, apenas existente. Su piel estaba helada, los labios morados. Alice se aferraba a las piernas de su madre, llorando. Atraje a la niña a mis brazos, tratando de calmarla, incluso mientras el pánico me arañaba. Mamá se pondrá bien. La llevaré al hospital ahora mismo. Pero cuando el haz de la linterna recorrió el cuerpo de Ariana, los vi. Moratones en las muñecas, brazos, piernas, viejos y nuevos, moteados de púrpura y amarillo. Las marcas inconfundibles de violencia prolongada. Cada una me cortó como una cuchilla, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. ¿Quién le hizo esto? ¿Trey? ¿Había vuelto ese bastardo y le había hecho esto? Recordé los leves moratones de hace 4 años que ella trataba de ocultar, y me odié a mí mismo por no ver la verdad antes. Mi hermana pequeña, una vez tan fuerte y brillante, ahora yacía rota como una muñeca desechada, demasiado agotada y golpeada para seguir luchando. Escaneé la habitación para evaluar la situación. La nevera estaba abierta de par en par, completamente vacía, excepto por unas pocas latas de cerveza esparcidas. La estufa estaba fría y polvorienta, sin usar durante días. Botellas de licor rotas brillaban en el suelo. Muebles volcados, una mesa partida, una silla caída, ropa esparcida por todas partes, como si hubiera tenido lugar una lucha violenta. Se me revolvió el estómago. Esto no era un hogar. Esto era el infierno. Ariana había vivido así durante 4 años con una niña pequeña, completamente sola. Me la imaginé protegiendo a Alice de los puñetazos, y las lágrimas me quemaron los ojos. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no volvió? La culpa y la rabia surgieron juntas, pero no había tiempo para preguntas. Ella necesitaba ayuda ya. Tomé a Ariana en mis brazos. Su cuerpo era terriblemente ligero, consumido, más parecido al de una niña que al de un adulto. Su piel se sentía fina como el papel, los huesos afilados bajo la ropa raída. Alice nos siguió, sollozando y aferrando su muñeca andrajosa, con los ojos rojos y fijos en su madre. Mamá va a estar bien, te lo prometo, susurré, aunque no estaba seguro de creerlo.
Corrimos de vuelta a la noche helada. Recosté a Ariana en el asiento trasero, la envolví fuertemente con mi chaqueta de cuero para mantenerla caliente, y luego cerré la puerta de golpe. Alice se subió junto a su madre, acariciándole el pelo y llorando suavemente. Salté al volante, arranqué el motor y salí disparado hacia la oscuridad. Las calles suburbanas estaban desiertas, solo sirenas distantes y la lluvia que regresaba como compañía. Pisé a fondo, los neumáticos derrapando en caminos embarrados, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. Todo lo que podía oír era la respiración débil y entrecortada detrás de mí, los frágiles jadeos de Ariana como una súplica susurrada de ayuda y los sollozos rotos de Alice tratando con fuerza de mantenerse callada pero fallando en oleadas, como si cada segundo nos acercara más a la tragedia. Miré por el espejo, Alice acurrucada contra su madre, con la cara enterrada en el hombro de Ariana. La visión me destrozó. Llevo a mamá al hospital ahora mismo, Alice. Se pondrá bien. Solo aguanta. Estoy aquí, dije, con la voz temblorosa. Pero pensamientos oscuros me invadieron. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si no lo lograba? ¿Qué había soportado sola todos estos años? Recordé esa noche lluviosa en que se fue, embarazada, con el corazón roto, y lo impotente que había sido yo. Ahora el destino me daba la oportunidad de arreglarlo, pero de la manera más cruel posible. El camino al hospital parecía interminable. Corrí a través de barrios oscuros, los faros cortando la noche, iluminando brevemente figuras de personas sin hogar acurrucadas en las aceras. La lluvia golpeaba más fuerte, los limpiaparabrisas chirriando al ritmo del llanto de Alice. Finalmente, apareció el letrero de neón parpadeante. Hospital Comunitario de Oregón, un edificio viejo, pero nuestra única esperanza. Frené chirriando en la entrada de urgencias, tomé a Ariana en mis brazos, aún inconsciente, y corrí. Alice corrió detrás de mí, agarrando el dobladillo de mi chaqueta. Irrumpí en el pasillo brillante y frío, el olor a desinfectante golpeándome como un muro. Por favor, ayuden a mi hermana. Está inconsciente, grité al personal médico. Corrieron con una camilla, pusieron a Ariana en ella y la llevaron a la sala de trauma. Señor, por favor mantenga la calma y espere aquí fuera, dijo la enfermera, profesional pero distante. Me quedé fuera de las puertas, mirando a través del cristal esmerilado mientras conectaban vías intravenosas y monitores. Sentía el pecho aplastado. Abracé a Alice. Ella se apretó contra mí, llorando en silencio. A través del cristal, podía ver a Ariana allí tumbada, frágil bajo las duras luces blancas. Y todo en lo que podía pensar era en la oscuridad que había soportado sola durante 4 años, embarazada y abandonada, dando a luz en la pobreza, luego golpeada por ese monstruo. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué sufrió en silencio? Las lágrimas rodaban por mi cara, mezclándose con el sudor. Alice susurró, «Señor, mami va a despertar». La abracé más fuerte. «Claro que sí, cariño. Tu mamá es mucho más fuerte de lo que crees». Pero por dentro, estaba aterrorizado. Esta pesadilla no había terminado. Apenas había comenzado. Me senté en el pasillo, el tiempo arrastrándose como una tortura, mi mente dando vueltas con recuerdos y miedo. Ariana, mi hermana pequeña, finalmente había sido encontrada, pero en el peor estado posible. Nunca dejaría que sufriera de nuevo. Nunca. El pasillo del hospital estaba helado, cargado con el olor penetrante a desinfectante y el pitido interminable de las máquinas resonando desde las habitaciones cercanas. Alice finalmente se había quedado dormida en mis brazos, todavía aferrada a su muñeca andrajosa, con su carita pálida por el agotamiento. Miré el reloj de pared. Había pasado más de 1 hora desde que llevaron a Ariana a la sala de emergencias. Cada minuto se arrastraba como una roca, aplastándome el pecho. Por fin, las puertas se abrieron. Un médico de mediana edad salió, con el rostro grave y los ojos cansados medio ocultos tras unas gafas de montura negra. Se me encogió el corazón tan fuerte que pensé que podría detenerse. Me levanté de un salto. Alice se removió, frotándose los ojos. ¿Es usted el hermano de la paciente Ariana Parker?, preguntó el médico, con su voz tranquila cargada de significado. Asentí, con la boca seca, incapaz de hablar. Él suspiró y hojeó el historial que tenía en la mano.
Está fuera de peligro inmediato. Hemos estabilizado su ritmo cardíaco e iniciado fluidos intravenosos, pero su estado es grave. Los exámenes muestran múltiples lesiones externas por traumatismo por fuerza contundente. Fracturas antiguas que nunca sanaron correctamente, hematomas generalizados. Estos son signos clásicos de abuso doméstico prolongado, probablemente abarcando años. Me miró directamente. Los moratones en su cuerpo indican violencia repetida a largo plazo, no un incidente aislado. Se sintió como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la cara. Abuso a largo plazo. Ariana, la chica que solía reír sin preocupaciones en el mundo, ¿había sido golpeada así? La sangre se me subió a la cabeza. Me zumbaban los oídos. Sentía el corazón listo para estallar. El médico continuó, con voz firme. Además, está gravemente desnutrida. Deficiencia crítica de vitaminas y calorías. Neumonía por vivir en condiciones húmedas y mohosas, privación crónica de sueño probablemente por estrés prolongado e insomnio. Necesitará tratamiento hospitalario durante días, posiblemente semanas, para evitar complicaciones como insuficiencia respiratoria o infección generalizada. La vigilaremos de cerca. Asentí mecánicamente, con la cabeza dando vueltas. Desnutrición, neumonía, años de palizas. ¿Cómo había sobrevivido siquiera? Firmé todos los formularios de admisión con manos temblorosas, aceptando cubrir los costes, aunque mi cuenta bancaria del taller apenas me mantenía a flote. Vendería la camioneta si fuera necesario. El médico me puso una mano en el hombro. La trajo aquí justo a tiempo. Déjela descansar ahora. Lo seguí a la sala de recuperación, con Alice cogida de mi mano, sus piecitos resonando a mi lado. El largo pasillo se extendía bajo duras luces fluorescentes que hacían que todo pareciera surrealista. Mi mente oscilaba entre el horror por lo que ella había soportado y el alivio de que siguiera viva. Dentro de la habitación, el silencio era sofocante. Ariana yacía en la cama del hospital, pálida contra las sábanas blancas, con los ojos vidriosos y fijos en el techo. Los monitores pitaban constantemente, las vías intravenosas colgaban a su lado. Parecía más pequeña que nunca, como una niña perdida. Alice soltó un grito de alegría y corrió hacia la cama. Ariana giró la cabeza lentamente. Cuando me vio, sus ojos se abrieron en estado de shock. Mi nombre escapó de sus labios en un susurro débil y rasposo, como si surgiera del fondo de un pozo. Entonces sus ojos se llenaron de vergüenza y dolor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas pálidas. Corrí a su lado y la tomé en mis brazos, sintiendo el temblor en su cuerpo frágil. Ella agarró mi mano desesperadamente y sollozó contra mi pecho, el sonido crudo y roto como una presa finalmente reventando. Adam, ¿cómo me encontraste? Lo siento mucho. Seguía repitiendo entre jadeos. Le acaricié el pelo, luchando contra mis propias lágrimas. No digas nada. Solo descansa, Ariana. Estoy aquí ahora. Todo va a salir bien. Alice se subió a la cama y se acurrucó contra su madre. Los tres nos abrazamos en silencio, rotos solo por el llanto y el pitido constante de las máquinas. Ariana lloró hasta el agotamiento y se durmió en mis brazos, dejando atrás un dolor que se hundió en mis huesos, una vieja herida abierta hasta que apenas podía respirar. Durante 4 años, ella había vivido en el infierno mientras yo vivía con culpa, sin saberlo nunca. A partir de ese día, pedí permiso en el taller. Mi jefe accedió en cuanto se enteró. Me quedé junto a su cama, cuidándola como la única familia que le quedaba. Cada mañana compraba gachas nutritivas en el restaurante cerca del hospital y se las daba cucharada a cucharada, contándole historias tontas de nuestra infancia para hacerla sonreír. Alice jugaba tranquilamente en las sillas de la sala de espera, coloreando con los lápices de colores nuevos que le había comprado mientras esperábamos fuera cada vez que las enfermeras cambiaban los vendajes de Ariana o la bañaban. El pasillo estaba tranquilo, excepto por el pitido constante que salía de su habitación. Cuando la enfermera finalmente abrió la puerta, tomé la mano de Alice y entramos. Ariana parecía más limpia, con el pelo cepillado, su piel menos cenicienta. Me senté a su lado y tomé su mano fría. Ella me apretó débilmente. No me voy a ir a ninguna parte, susurré, una promesa que nunca rompería.
Ella parpadeó mirándome, con los ojos brillantes de lágrimas. Pensé que iba a morir en esa habitación. Y Alice. Esas palabras me cortaron como hielo. Eventualmente, decidí llamar a nuestros padres. No esperaba mucho, pero seguían siendo sus padres. Tenían que saberlo. Marqué el número de la casa en Salem, con la mano temblando. Mamá contestó, con voz cansada. Adam, ¿qué pasa, hijo? Se lo conté brevemente. Mamá, encontré a Ariana. Está en el hospital. Es grave. Abuso, desnutrición. Silencio. Luego papá arrebató el teléfono, con voz fría y cortante. ¿Sigue viva? Pensé que ya estaba muerta. Mi corazón se detuvo. Sin dolor, sin preguntas, solo desprecio. Ella se lo buscó. Se quedó embarazada fuera del matrimonio. Se escapó con esa basura. Que la golpeen es solo el precio que paga. No esperes lástima. Alguien como ella no merece ayuda. Me quedé helado. Papá, es tu hija. Casi la matan. Él me interrumpió. No me arrastres a esto. Ella creó su desastre. Que se acueste en él. No estaré atado a más problemas suyos. El honor de la familia importa más que su vida. ¿Entendido? Y tú mantente al margen. No nos arrastres a tu madre y a mí a la alcantarilla que ella creó. Se negaron a visitar, alegando que estaban ocupados, temerosos de lo que pudieran decir los vecinos. Mamá solo lloraba en silencio al otro lado de la línea, demasiado asustada para hablar. Colgué, temblando de conmoción y rabia. Las personas que nos trajeron al mundo nos habían dado la espalda de nuevo. Pero esa conmoción se endureció rápidamente hasta convertirse en determinación. Alimentó mi decisión de proteger a Ariana donde nuestros propios padres habían fallado. A partir de ahora, yo era su familia. Solo yo. Unos días después, a medida que sus fuerzas regresaban lentamente, podía comer más. El color volvió a sus mejillas. Comenzó a contarme sobre los años perdidos. Nos sentamos junto a su cama, con Alice dormida a su lado, y Ariana susurró como si temiera que alguien pudiera oírla. Después de esa noche, simplemente anduve a la deriva, Adam. Trabajé en empleos esporádicos, sirviendo mesas, lavando platos en bares, durmiendo en moteles baratos. Di a luz a Alice sola en una clínica pequeña. La llamé Alice Parker y puse tu número de teléfono como contacto de emergencia porque eras la única persona en la que todavía confiaba. Se me rompió el corazón de nuevo. Me contó que Ray había vuelto después de un año. Me encontró en los suburbios. Dijo que lamentaba haberme abandonado, que quería ser un padre para Alice. Fui débil. Pensé en su futuro. Pero luego la vida se convirtió en un infierno. Su bebida, sus ataques de ira sin previo aviso, puños volando cada vez que estaba borracho. Describió noches de terror. Muebles rotos, tirones de pelo mientras la arrastraba por el suelo, golpes en el estómago, en la cara. Traté de proteger a Alice, pero ella lo vio todo. Temblaba de miedo. Hace un año, Ray se fue definitivamente con otra mujer, pero aún aparecía de vez en cuando, exigiendo el dinero que ella ganaba fregando suelos. Si no lo tenía, aparecían nuevos moratones. Ella nunca llamó a la policía. Aterrorizada por las represalias. Se detuvo, con las lágrimas corriendo. El día que viniste, apareció de la nada. Peleamos. Quería dinero. Dije que no tenía. Me golpeó hasta que me desmayé y me dejó en el suelo. Si no hubieras venido, Alice y yo. No pudo terminar, solo sollozó. Me senté aturdido, la rabia hirviendo dentro de mí como fuego. Ray, ese monstruo, tenía que pagar. Debajo de la furia había un océano de dolor por todo lo que Ariana había sufrido sola en la oscuridad durante 4 largos años. La chica que una vez soñó con la felicidad había vivido como un fantasma, aguantando en silencio para no ser una carga para nosotros. La abracé más fuerte. Nunca te volverá a tocar. Lo juro. Pero por dentro, se estaba gestando una tormenta. La horrible verdad había salido a la luz, y sabía que el camino por delante sería brutal.
Los días siguientes en el hospital transcurrieron en una espera cansada pero esperanzadora. Ariana se recuperó poco a poco. Su piel recuperó algo de color, sus ojos se aclararon y comenzó a sonreír más a menudo mientras veía a Alice jugar junto a la cama. Yo estuve allí todos los días, trayendo comida casera de mi pequeño apartamento, gachas de pollo humeantes, fruta fresca y el pastelito que le encantaba desde la infancia. Alice se quedaba pegada a su madre, haciendo dibujos coloridos y charlando sobre la escuela con su brillante voz de pajarito. Sin embargo, cada noche, cuando volvía a casa solo, yacía despierto, con las palabras de Ariana reproduciéndose en mi cabeza. Ray, el hombre que no solo la había abandonado sino que había vuelto para atormentarla. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos, preguntándome por qué la vida había sido tan cruel con mi hermana pequeña. Tenía que hacer algo. No podía dejar que terminara así. Finalmente, después de 2 semanas, los médicos le dieron el alta. Estaba mucho mejor. Podía caminar sola, comer normalmente, aunque todavía estaba débil y necesitaba cuidados de seguimiento. Ese día, el cielo de Oregón estaba por una vez brillante con un raro sol. La luz dorada entraba por las ventanas del hospital como un buen presagio. La saqué en silla de ruedas mientras Alice saltaba emocionada a nuestro lado, agarrando un puñado de flores silvestres que había recogido en el camino. Pero mientras la camioneta se dirigía hacia el barrio marginal, se me oprimió el pecho. No podía dejar que volviera a ese agujero infernal lleno de privaciones, peligro y pesadillas. Detuve la camioneta justo fuera de la puerta del hospital y me volví hacia ella, con voz firme. Ariana, escúchame. Tú y Alice no vais a volver allí nunca. Venid a vivir conmigo. Hay sitio para las dos. No tendrás que preocuparte por nada. Me miró, con ojos inciertos. Se mordió el labio, retorciendo la fina bata del hospital con los dedos. Adam, no quiero ser una carga. Ya he causado suficientes problemas. Ese apartamento ha sido nuestro hogar, por temporal que sea. Su voz temblaba de vergüenza. Vi el miedo en sus ojos. Miedo a ser rechazada de nuevo. Miedo a depender de alguien. Pero no me eché atrás. Le hablé de mi casa. Pequeña pero limpia, segura, con un pequeño patio trasero donde Alice podría jugar. Eres mi hermana, Ariana. Alice es mi sobrina. No puedo dejar que viváis en un lugar sin cerradura en la puerta y basura por todas partes. Déjame cuidar de vosotras. Te lo ruego. Miré sus ojos llenos de lágrimas y, tras una larga vacilación, finalmente asintió. Gracias, Adam. Gracias por no abandonarme. Los tres recogimos las pocas pertenencias que tenían del barrio marginal: un par de trajes gastados, la muñeca andrajosa de Alice, un puñado de artículos personales y dejamos ese lugar para siempre. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor y vi desaparecer los edificios torcidos, sintiendo cómo se me quitaba un enorme peso de encima. De vuelta en mi pequeño apartamento a las afueras de Portland, el lugar de repente se sintió cálido de una manera que nunca antes lo había hecho. Les di el dormitorio, una cama de verdad, sábanas limpias, una suave luz nocturna dorada. Me preparé una cama en el viejo sofá del salón y dormí como un rey, sabiendo que finalmente estaban a salvo bajo mi techo. Ariana descansaba mientras Alice exploraba cada rincón con chillidos de deleite. Cociné nuestra primera cena juntos, espaguetis con salsa de carne, su favorita de la infancia. El olor a comida llenaba el aire. La risa de Alice resonaba por las habitaciones. Y por primera vez, mi apartamento ya no se sentía solitario. Gracias, Adam, susurró Ariana mientras comíamos. Nunca pensé que volvería a tener un día como este. Sonreí, pero en el fondo, la preocupación persistía. Day seguía ahí fuera, y podía aparecer en cualquier momento. En los días siguientes, la vida para los tres se asentó lentamente en un ritmo. Ariana mejoró visiblemente. Comía con ganas, dormía profundamente y empezó a ayudar en la casa. Reía más, contaba historias divertidas sobre Alice, y nos quedábamos despiertos hasta tarde viendo películas como hacíamos cuando éramos niños. Alice se apegó a mí como si fuera su nueva ancla. Me llamaba tío Adam, me seguía a todas partes e incluso se quedaba dormida en mi hombro mientras le leía cuentos antes de dormir. La llevé al parque cercano,
la empujé en los columpios, le enseñé a pescar en el pequeño arroyo y, de repente, mi vida volvió a tener sentido. Las mañanas comenzaban con el olor a café recién hecho. Ariana se sentaba a la mesa de la cocina hablando de viejos sueños mientras Alice dibujaba imágenes de los tres como una familia. Esa paz me hacía olvidar mis miedos, pero en el fondo sabía que era frágil como el cristal. Y la paz no duró mucho. Una tarde después del trabajo, con el cielo de Oregón ya oscuro y lloviznando suavemente. Llegué al apartamento, agotado de un largo día en el taller, deseando cenar con Ariana y Alice. Pero en el momento en que aparqué, mi corazón se detuvo. Golpes y estruendos venían de la puerta principal, mezclados con un rugido gutural parecido al de un animal. ¡Abre la maldita puerta! Sé que te escondes ahí. Ariana, tú. Sal aquí. Salté de la camioneta, con la sangre subiéndome a la cabeza. Estaba golpeando y pateando la puerta como un loco. Su enorme figura se alzaba bajo la farola, con la cara carmesí de rabia borracha. A través de la ventana, vi a Ariana abrazando a Alice, ambas temblando. La voz de Ariana se quebró de terror mientras le rogaba que las dejara en paz. Rey, por favor vete. Déjanos en paz. No lo pensé. Cargué hacia adelante y lo empujé lejos de la puerta con todas mis fuerzas, enviándolo al suelo. Me planté entre él y mi familia, con cada músculo tenso y los puños apretados. ¿Quién diablos eres tú?, gruñó, poniéndose de pie a duras penas, con los ojos inyectados en sangre, listo para abalanzarse. Pero algo en mi mirada fría e inquebrantable le hizo dudar. Yo era más alto, más ancho, y la mirada asesina en mis ojos debió ser inconfundible. Se quedó en la acera, escupiendo veneno en lugar de atacar. Eres el hermano, ¿verdad? ¿Crees que puedes robarme a mi mujer y a mi hija? Devuélvemelas o juro que volveré y ya sabes lo que pasará. Quemaré todo este lugar y os mataré a todos. La adrenalina recorrió mi cuerpo. Me temblaban las extremidades, pero no retrocedí. Le clavé la mirada, con voz baja y helada. Tócalas otra vez y no dejaré que salgas vivo. Vete de aquí ahora mismo o llamo a la policía. La palabra policía le hizo detenerse. Lanzó unas cuantas amenazas sucias más, prometió que no había terminado, y luego se alejó tambaleándose hacia la oscuridad. Me quedé allí respirando con dificultad, observando hasta que desapareció por completo antes de atreverme a volver a la casa. Ariana abrió la puerta de golpe y se lanzó a mis brazos, temblando incontrolablemente. Alice se escondía detrás de ella, con los ojos rojos de llorar. Las abracé a ambas, sintiendo su miedo en mis brazos, tratando de calmarlas, aunque mi propia sangre todavía hervía de rabia y terror. Se ha ido. Estoy aquí. Estáis a salvo. Pero por dentro, el pavor se extendía como el hielo. Él sabía dónde vivíamos, y volvería. Una vez que Ariana se calmó, nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina con tazas de té caliente. Alice finalmente se había quedado dormida después de la terrible experiencia. Ariana estaba sentada acurrucada, con los ojos hinchados. Sabía que el silencio solo empeoraría las cosas. Day no pararía, y no podíamos vivir con miedo para siempre. Hablé con tranquila determinación. Ariana, tenemos que ponerlo frente a la ley. Reuniré pruebas. Registros hospitalarios, fotos, imágenes de seguridad si podemos conseguirlas. ¿Tiene que pagar por lo que te hizo? Ella vaciló, con el terror brillando en sus ojos. Adam, realmente volverá para vengarse. ¿Has visto de lo que es capaz? No es normal. Tengo mucho miedo. Me contó de nuevo las veces que la había amenazado con matarla si alguna vez acudía a la policía. Pero mi resolución, el recuerdo fresco de su violencia, y sobre todo, la comprensión de que ya no tenía que enfrentarse a él sola, finalmente ganaron. Ella asintió. Nos abrazamos fuerte, y en ese momento, supe que la verdadera lucha acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el cielo de Oregón colgaba bajo y gris, cargado de nubes, como si predijera un día largo y difícil. Me desperté temprano, preparé 2 cafés negros fuertes y me senté a la mesa de la cocina observando a Ariana. Parecía agotada, con los ojos aún rojos de la noche anterior, pero un destello de resolución brilló cuando asintió. Adam, empecemos a reunir las pruebas, dijo,
con voz suave pero firme. Alice seguía profundamente dormida, así que le pedimos a la amable anciana del piso de abajo, la misma vecina que había visto a Ray la noche anterior y había sacudido la cabeza con lástima, que la vigilara unas horas. Nos subimos a mi vieja camioneta y nos dirigimos hacia el antiguo apartamento del barrio marginal. Solo pensarlo me oprimía el pecho. Las calles matutinas estaban casi vacías. Solo el suave golpeteo de la lluvia contra el parabrisas y un pesado silencio dentro de la cabina. Me estiré y apreté la mano de Ariana. Seremos rápidos. Estoy aquí mismo. No te va a pasar nada. Entrar en el barrio marginal trajo todo de vuelta como una vieja pesadilla. Edificios torcidos apretujados, basura apilada, el hedor a moho mezclado con humo de tabaco barato. Aparcamos a una distancia segura del antiguo lugar, tratando de no llamar la atención. Ariana guiaba el camino, con pasos temblorosos mientras señalaba las puertas de los vecinos. Al principio, se mostraron cautelosos. Miradas sospechosas a través de puertas entreabiertas, rápidas negaciones con la cabeza. No quiero involucrarme, murmuró un anciano, con los ojos moviéndose de un lado a otro como si Ray pudiera saltar de las sombras. Lo entendía. Ray era el terror local. Un bruto enorme y borracho con puños de hierro. Pero cuando expliqué con calma pero con seriedad, vamos a encerrarlo para siempre. No volverá a hacer daño a nadie. Por favor, solo díganos lo que vio. Algunos empezaron a abrirse. Nos dejaron entrar en sus habitaciones estrechas y hablaron en susurros como si él pudiera oírles. Una mujer de mediana edad, 2 casas más abajo, describió las noches en que Ray traía a otras mujeres a casa. Chicas jóvenes y borrachas riendo a carcajadas a todas horas. Ni siquiera intentaba ocultarlo, dijo con rabia. Ariana estaba sola con la niña mientras él arrastraba a esas mujeres dentro y destrozaba todo. Oía sus gritos, oía llorar a la niña. Se me encogió el corazón al imaginar a Ariana acurrucada en un rincón, protegiendo a Alice. Un fontanero que vivía cerca contó las veces que Ray, totalmente borracho, rompía ventanas a puñetazos y lanzaba botellas contra las paredes, el estruendo de los cristales resonaba en toda la manzana. Era como un animal salvaje. Ariana salía corriendo y llorando, con la cara hinchada. Quería ayudar, pero tenía miedo de que viniera a por mí. Cada historia era otra pieza del infierno en el que había vivido Ariana. Lo anoté todo con cuidado, con la mano temblorosa de rabia. Luego llegó María, la delgada mujer de pelo blanco que vivía justo al lado. Le temblaban las manos mientras las entrelazaba, y la voz se le quebraba de la emoción. Nos contó una noche helada en la que Ray había empujado a Ariana, muy embarazada de Alice, fuera de la puerta. Ariana se desplomó sobre el hormigón helado, con la sangre acumulándose debajo de ella. María había abierto silenciosamente su puerta y había metido a Ariana dentro durante unas horas mientras Ray rabiaba fuera, borracho y gritando antes de irse finalmente. Ariana había sollozado incontrolablemente, rogándole a María que nunca se lo dijera a nadie, aterrorizada de que si Ray se enteraba, la mataría. María tomó la mano de Ariana ahora. No puedo ver cómo sufres más. He visto demasiado. Esta vez, testificaré. La imagen de mi hermana, una vez fuerte, viviendo en constante terror me destrozó. Grabé cada declaración, recogí firmas temblorosas y guardé el audio de mi teléfono para fortalecer el caso. Cada firma se sentía como un progreso, pero la tensión era densa. Todos seguían mirando por encima del hombro. Al salir del barrio marginal, condujimos hasta el pequeño hospital suburbano donde Ariana había sido tratada tantas veces. El médico jefe, un hombre mayor con pelo plateado, la reconoció de inmediato. Pequeña, por fin has vuelto, dijo, con la voz llena de tristeza. Solicitamos todos sus antiguos registros médicos, las veces que entró por caídas por las escaleras, accidentes de cocina, las excusas que los médicos siempre habían dudado sospechosamente. Sabía que era abuso, susurró mientras entregaba el grueso expediente. Pero ella no hablaba. Ahora haz lo que hay que hacer. Llévalo a los tribunales. La carpeta pesaba con fotos de moratones, radiografías de fracturas curadas, notas de enfermeras llenas de sospechas. Cada página era otro cuchillo en el corazón, recordándome las noches que sufrió sola. Ariana miraba al suelo, con lágrimas cayendo. Tenía tanto miedo de que me matara si hablaba, Adam.
De camino a casa, paramos en un café de carretera para organizar todo. Extendí los documentos sobre la mesa, con las manos temblando mientras los clasificaba. Añadimos mensajes de texto amenazantes del viejo teléfono de Ariana. Si no envías dinero, te mataré a ti y a la niña. Demandas constantes de efectivo, préstamos sacados a su nombre, miles de dólares de deuda con su firma temblorosa. Y las imágenes de seguridad de mi edificio de apartamentos, imágenes granuladas de Ray golpeando la puerta la noche anterior, gritando, y luego siendo empujado por mí. Todo se recopiló en un caso sólido y hermético, probando años de abuso físico y psicológico. Hice copias, guardé los originales en una bolsa segura y sentí una mezcla de alivio y pavor. Tenemos suficiente, Ariana. Esta vez no se va a escapar. Ella dio una débil sonrisa, pero el miedo aún persistía en sus ojos. Sin embargo, justo cuando parecía que estábamos ganando terreno, llegó un golpe de la nada. Mis padres, Alberto y Delisa, aparecieron sin previo aviso. Era última hora de la tarde, llovía a cántaros y los truenos retumbaban como una advertencia. Acababa de llegar del trabajo y estaba limpiando la camioneta en el garaje cuando empezaron a llamar frenéticamente a la puerta. Abrí y me quedé helado. Papá estaba allí, con la cara morada de rabia. Mamá detrás de él, con los ojos rojos de llorar. Abre la maldita puerta, Adam, rugió papá, empujándome sin esperar. En el momento en que vio a Ariana y Alice en el salón, estalló. ¡Cosa asquerosa! ¿Qué haces aquí? Pensé que habías muerto en alguna zanja. Sus palabras eran venenosas, cortantes como cuchillas. Ariana se encogió al instante, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de Alice. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, pero apretó los labios, incapaz de hablar. Me puse delante de ellos, con la voz temblando de furia. Papá, para. ¿Es tu hija? No quiso escuchar. Mamá, temblando, finalmente explicó. Hemos estado recibiendo cartas amenazantes de ese rey, Adam. Notas anónimas exigiendo que obliguemos a Ariana a volver con él o hará daño a toda la familia. Se me cayó el alma a los pies. Day había ido a por nuestros padres. Mamá continuó, con lágrimas cayendo. Por la noche, oímos golpes, pero no hay nadie. A veces vemos una figura acechando al otro lado de la calle como un fantasma. Estamos aterrorizados, Adam. Aterrorizados de que realmente lo haga. No habían llamado a la policía. Demasiado miedo a los chismes del vecindario y al daño a la reputación. Papá era un ingeniero respetado en Salem. Mamá una profesora jubilada. El honor de la familia siempre fue lo primero. Pero el acoso los había desgastado. Papá no podía dormir. Mamá lloraba toda la noche. Alberto perdió el control, señalando con un dedo a Ariana. Tu mala suerte. Vuelves y traes el desastre, arruinando mi vida. Te eché una vez. ¿Por qué estás aquí otra vez? Sus crueles palabras hicieron que Ariana se acurrucara sobre sí misma, aferrándose a Alice y temblando con sollozos silenciosos, igual que la noche en que la echaron hace 4 años. Alice empezó a llorar también, aferrándose a su madre, y la visión me destrozó. Papá se volvió hacia mí, con los ojos llameantes. Adam, envíala de vuelta a donde pertenece. O te desheredaré a ti también. Considera que no eres hijo mío. La amenaza golpeó como un rayo. Mis propios padres eligiendo el honor sobre la vida de su hija de nuevo. Me mantuve firme, protegiendo a Ariana con mi cuerpo. No, papá. Ella se queda conmigo. Si no vas a ayudar, por favor vete. Yo la protegeré. Se enfadaron aún más. Papá golpeó la pared con el puño. Mamá le rogó que se calmara entre lágrimas. Luego salieron furiosos, dando un portazo tras de sí como una ruptura final. En el instante en que la puerta se cerró, Ariana se derrumbó contra mi pecho, sollozando incontrolablemente, con todo el cuerpo temblando como una hoja en otoño. La abracé fuerte, acariciándole el pelo, susurrando, no llores más. Mírame. A partir de ahora, tú y Alice nunca tendréis que enfrentar esto solas. Yo soy vuestra familia. Os protegeré cueste lo que cueste.
En ese momento, yo era el único calor que quedaba para protegerla del mundo y de la propia familia que debería haberla protegido. Las lágrimas rodaban por mi propia cara, mezcladas con rabia. Day había extendido su terror incluso a nuestros padres, y pagaría por ello. El expediente de pruebas estaba grueso y condenatorio sobre la mesa. La lucha estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Pero con Ariana en mis brazos, estaba listo para enfrentarlo todo. Esa noche, yacía despierto en el sofá del salón, con las palabras de mi padre resonando en mi cabeza como una herida reabierta. Te desheredaré a ti también. El dolor era agudo, pero solo endureció mi resolución. Mis padres habían elegido un falso honor sobre sus propios hijos, y nunca dejaría que Ariana sufriera de nuevo por esa elección. A la mañana siguiente, el cielo de Oregón seguía gris, con la lluvia tamborileando constantemente en el techo. Empaqué las pruebas en una vieja carpeta de cuero, declaraciones de testigos, grabaciones, fotografías, mensajes de texto amenazantes, todo. Una bomba de relojería. Ariana ya estaba levantada, con los ojos hinchados, pero firme. Cuando dije, hoy presentamos la denuncia a la policía. No más retrasos, asintió sin dudarlo. Alice seguía durmiendo, perdida en sus sueños inocentes. Le besé la frente antes de irnos y prometí en silencio que mantendría lejos de ella la oscuridad que había perseguido a su madre. Condujimos hasta la oficina de policía de Portland en el centro, un edificio gris y sombrío flanqueado por coches patrulla. El corazón me latía con fuerza mientras entrábamos. El aire estaba frío, oliendo a café rancio y papel húmedo. En el mostrador de recepción, mantuve la voz firme. Vengo a presentar una denuncia por violencia doméstica. Nos llevaron a una sala de entrevistas donde un detective de mediana edad llamado Harris estaba sentado detrás de un escritorio enterrado en archivos. Nos miró con los ojos cansados de alguien que ve tragedias todos los días. Deslicé la gruesa carpeta hacia él y resumí, mi hermana ha sido abusada durante 4 años por Ray Cross. Estas son las pruebas. Declaraciones de vecinos, registros médicos, mensajes amenazantes, imágenes de seguridad. Ariana se sentó a mi lado, con los nudillos blancos mientras se aferraba a su abrigo, palideciendo al oír su nombre. Harris hojeó las páginas. Sus ojos se abrían más con cada vuelta. El mero volumen, declaraciones firmadas, fotos de moratones, audios de gritos, informes hospitalarios le hizo asentir de inmediato. Esto es serio, dijo gravemente. Vamos a abrir un caso ahora mismo. Señorita Parker, iniciaremos los procedimientos de protección de víctimas, una orden de alejamiento temporal y, si es necesario, una casa de seguridad. Ariana exhaló, con lágrimas rodando por sus mejillas. Una ola de alivio mezclada con miedo persistente me invadió. Harris llamó a sus colegas, hizo copias de todo y prometió que traerían a Ray para interrogarlo. Al día siguiente, salimos de la comisaría bajo una ligera llovizna, con las manos fuertemente entrelazadas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Day no se iría tranquilamente. Contraatacaría. Y lo hizo. Al día siguiente, fue citado a la comisaría. Yo no estaba allí, pero Harris llamó después. Day había aparecido apestando a alcohol, con una vieja chaqueta de cuero, beligerante desde el principio. Cuando le preguntaron sobre las lesiones de Ariana, gruñó, accidentes. Esa perra se cayó sola. Trató de darle la vuelta a la tortilla, alegando que ella era la violenta, que lo engañaba, que bebía. Cualquier cosa para enturbiar la investigación. La policía no se dejó engañar. Las pruebas eran abrumadoras, y su agresividad solo probó su culpa, dijo Harris. Day casi se abalanzó sobre un oficial y tuvo que ser inmovilizado. Está entrando en pánico, me dijo Harris por teléfono. Estamos acelerando esto. Incapaz de intimidar a la policía, Ray cambió a tácticas más sucias. Unos días después, mientras revisaba las redes sociales, un nuevo hábito para vigilarlo, vi que el veneno se extendía. Había publicado largos y crueles desvaríos en Facebook y Twitter, acusando a Ariana de acostarse con cualquiera y llamándome el hermano pervertido que sedujo y robó a su mujer y a su hija. Ariana es una puta. Adam Parker es un rompehogares. Adjuntó fotos antiguas de ella, manipuladas para que pareciera depravada. Me hervía la sangre mientras me desplazaba por la pantalla. Me temblaban las manos de rabia.
La reacción pública se dividió al instante. Algunos lo apoyaron y dejaron comentarios viles, típica mujer basura. Otros dudaron de la historia, pero el daño se extendió como la pólvora. Sitios de tabloides, páginas de chismes baratos hambrientas de escándalo, republicaron todo con titulares a gritos: hermano roba a su cuñada, el drama familiar de Oregón explota. Mi nombre y mi foto estaban en todas partes, pintándome como el villano que destruyó la familia de otro hombre. Mi teléfono no paraba de sonar. Viejos amigos haciendo preguntas, compañeros de trabajo en el taller mirándome raro. Se sentía como cuchillos en el pecho. Mis padres también fueron golpeados duramente. En Salem, los rumores llegaron a los vecinos. El chisme viajó de las redes sociales a la tienda de comestibles. Llamaron una noche, papá rugiendo a través del altavoz. ¿Has arrastrado el desastre a esta familia? Los vecinos no paran de hablar. Me avergüenza mostrar mi cara. ¿Por qué no dejaste que esa perra se las arreglara sola? Mamá sollozaba de fondo. Adam, no podemos más. Primero las cartas amenazantes, ahora esto. ¿Ves lo que has hecho? Traté de explicar que todo era la campaña de difamación de Ray, pero papá me cortó con más insultos y colgó. La traición escoció como sal en una herida abierta. En lugar de apoyarnos, me culparon por traer problemas a casa. Esas llamadas me mantenían despierto, pero las ignoré y me concentré solo en proteger a Ariana y prepararme para el juicio. Cuanto más nos atacaban, más decidido estaba a arrastrar a Ray a la luz. La policía terminó el expediente del caso rápidamente. Las pruebas eran irrefutables y lo enviaron al fiscal. El juicio se fijó solo 2 meses después. Ray, desesperado, contrató a un abogado barato conocido por defender a delincuentes menores. Harris dijo que Ray seguía llamando a la comisaría con amenazas de demandar. Era inútil. Mientras tanto, vivíamos al filo de la navaja. Ariana rara vez salía del apartamento, temerosa de ser reconocida por los rumores. Alice preguntaba por el hombre malo, su nombre para Ray, y yo la distraía con historias felices. Añadí cerraduras extra, revisaba las cámaras de seguridad cada noche y saltaba ante cada sonido extraño. Una carta anónima se deslizó bajo la puerta. La letra de Ray. Tú y tu hermano os arrepentiréis de esto. Ariana lloró toda la noche. Inmediatamente llamé a Harris y lo añadí al expediente. La tensión aumentaba como una bomba de relojería. El juicio sería la batalla final. El día finalmente llegó bajo un raro sol dorado de Oregón, como si el propio cielo nos deseara suerte. El viejo tribunal del centro se alzaba solemne con sus columnas de piedra, pero dentro el aire estaba cargado de madera vieja y papel. Me senté junto a Ariana y Alice en la sección de demandantes, apretando fuerte su mano. Ariana llevaba un vestido sencillo, pálida pero decidida. Al otro lado del pasillo, Ray estaba sentado con su abogado, tratando de parecer tranquilo. Camisa limpia, pelo peinado, pero sus ojos se movían nerviosamente y ardían de odio cada vez que se posaban en nosotros. Mi corazón latía con fuerza cuando el juez golpeó el mazo y comenzó el juicio. La fiscal, una mujer aguda de mediana edad, expuso los cargos. El acusado Ray Cross está acusado de violencia doméstica prolongada causando lesiones, amenazas de muerte, extorsión y conducta desordenada. Cuando llegó mi turno, me puse de pie, con la voz temblorosa pero firme, y presenté cada pieza de evidencia. Testimonios de vecinos relatando gritos y destrucción. Registros hospitalarios con fotos de moratones y radiografías de huesos rotos. El juez arqueó una ceja. Mensajes de texto amenazantes proyectados en la pantalla: te mataré si vas a la policía. Imágenes de seguridad de Ray golpeando mi puerta. Documentos de préstamos que probaban años de coerción financiera. Cada elemento aterrizaba como un golpe de martillo. La sala del tribunal quedó en silencio excepto por susurros de asombro de la galería. Enfrentado a pruebas irrefutables, las excusas de Ray solo expusieron sus mentiras y crueldad. Subió al estrado y gimió: amaba a Ariana. Ella se hizo daño a sí misma y me incriminó. Su abogado trató de llamarlo un malentendido familiar, pero se desmoronó bajo el contrainterrogatorio de la fiscal. El juez sacudió la cabeza. Ray comenzó a sudar, con los ojos salvajes. Después de 3 horas tensas, llegó el veredicto.
El juez se ajustó las gafas y leyó en voz alta. El acusado Ray Cross es declarado culpable de todos los cargos de violencia doméstica causando lesiones, amenazas de muerte, extorsión y conducta desordenada. Sentencia: 10 años de prisión y una orden de alejamiento permanente que prohíbe cualquier contacto con las víctimas Ariana Parker y Alice Parker. El mazo golpeó la mesa. La sala estalló en murmullos. Ray gritó: «No. Me estáis incriminando», mientras las esposas hacían clic en sus muñecas. Fue arrastrado fuera, volviéndose una última vez para mirarnos con puro odio. Ariana exhaló, con los hombros temblando de alivio y sollozos. Simplemente sostuve la mano de mi hermana, con lágrimas rodando por mi propia cara. 4 años de infierno habían terminado finalmente. Salimos del tribunal a la cálida luz de la tarde. No más gritos, no más amenazas, solo la frágil paz por la que habíamos luchado tanto después de 4 años interminables. Una suave brisa de Oregón traía el aroma de las hojas de otoño. Y por primera vez, Ariana sonrió de verdad. «Gracias, Adam, por todo. Sin ti, no sé qué habría sido de nosotras», susurró. La atraje a ella y a Alice a mis brazos, con el corazón lleno de esperanza. Las heridas tardarían en sanar, y un nuevo viaje acababa de comenzar. Pero habíamos ganado, no con puños, sino con verdad y amor. Los días inmediatamente posteriores al juicio se sintieron como pasar a un nuevo capítulo, aunque las réplicas aún humeaban. Los medios locales cubrieron el caso extensamente. Largos artículos en The Oregonian y en los canales de noticias regionales llevaban titulares sensacionales como «Valiente hermano salva a su hermana de años de infierno doméstico» o «Caso impactante, abusador sentenciado a 10 años». Por primera vez, sentí un verdadero alivio. La verdad había sido completamente reivindicada. Ariana recibió cientos de mensajes de apoyo de desconocidos en las redes sociales, Facebook, Instagram, en todas partes. La gente enviaba palabras de aliento y solidaridad. Ella los leía con lágrimas corriendo por su cara, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Esos mensajes le dieron la fe para empezar de nuevo. Comenzó a dormir toda la noche, a comer adecuadamente, y la luz volvió lentamente a sus ojos. Alice también sintió el cambio. Corría por el apartamento riendo, jugando con la muñeca nueva que le había comprado, charlando emocionada sobre la escuela y cómo sería el mañana, con un brillo que nunca había visto antes. Juntos, limpiamos el apartamento, pintamos las paredes de un suave azul cielo para ahuyentar los viejos recuerdos, y cada noche, los tres nos reuníamos para contar historias tontas, sintiéndonos finalmente como una verdadera familia. Mientras tanto, nuestros padres se convirtieron en el blanco de la condena pública. La noticia se difundió y todos se enteraron de cómo habían echado a Ariana hace años, se habían negado a ayudar cuando estaba en el hospital e incluso habían lanzado insultos cuando aparecieron en mi puerta. Los parientes se distanciaron. Las llamadas telefónicas de tíos y tías disminuyeron y luego cesaron por completo. Los vecinos en Salem se apartaban, susurrando a sus espaldas. ¿Qué clase de padres tratan a su propia hija así? La sociedad los rechazó por la crueldad que habían mostrado a su hija. Una vez orgullosos de su reputación, papá con su carrera estable de ingeniería, mamá con su imagen de amable profesora jubilada, ahora vivían recluidos, temerosos de salir de casa debido a las miradas de desprecio de los demás. Un pariente lejano me dijo que papá se había vuelto callado, mamá a menudo lloraba sola, y el hogar una vez cálido se había convertido en una prisión. Me dolía el corazón, pero no sentía arrepentimiento. Ellos habían elegido ese camino y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Empecé de nuevo con un nuevo trabajo. Usando los pequeños ahorros que había reunido a lo largo de los años, abrí un modesto taller de reparación de electrónica a las afueras de Portland. Era solo un garaje alquilado con un letrero de neón brillante que decía Reparaciones Parker. Pero era mi sueño. Trabajé incansablemente para construir un futuro para los tres, arreglando portátiles, teléfonos y ordenadores para clientes locales desde el amanecer hasta tarde en la noche. Ariana me apoyó de todo corazón. Lo vas a lograr. Creo en ti. Ella ayudaba a limpiar la tienda en los primeros días, y nuestra primera cliente, una anciana con un ordenador viejo, sonrió y dijo, «Usted es ese joven amable de las noticias, el héroe». Cada dólar ganado iba para la educación de Alice, el nuevo comienzo de Ariana y el sueño de comprar algún día una casa más grande.
Ariana encontró trabajo a tiempo parcial en una acogedora cafetería del barrio llena del olor a café recién molido y pan tostado. Empezó en turnos de mañana, haciendo lattes y charlando con los clientes, reconstruyendo lentamente una vida independiente. Cuando recibió su primer cheque, sonrió radiante. Adam, me siento viva otra vez. Alice no podía esperar para ir a la escuela cada día, la colorida escuela primaria cercana, llena de nuevos amigos. Su sonrisa inocente regresó. Volvía a casa charlando, hoy dibujé al tío Adam arreglando un coche. Nos turnábamos para dejarla y recogerla. Y por las tardes, los tres cocinábamos juntos. Espaguetis, ensaladas frescas, pasteles caseros. La vida se asentó en un ritmo tranquilo y esperanzador. Construimos un nuevo hogar donde no había más gritos, no más puños, no más miedo colgando sobre nosotros. Cada noche escuchaba la respiración constante de Ariana y Alice desde el dormitorio, y una paz desconocida llenaba mi corazón. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos, pero estuvo lleno de cambios pequeños y significativos. La tienda se volvió más concurrida, desde pantallas de teléfono rotas hasta instalaciones de seguridad para el hogar. Contraté a un asistente, y los ingresos finalmente nos permitieron mudarnos a una casa un poco más grande con un patio trasero verde donde Alice podía correr libremente. Ariana fue ascendida a gerente del turno de tarde en la cafetería y comenzó a tomar cursos de gestión empresarial en línea, soñando con tener su propio local algún día. Alice dio un estirón. Ahora con 5 años, le iba bien en la escuela, hacía amigos y ya no se estremecía con los ruidos fuertes. Celebrábamos las pequeñas cosas. El cumpleaños de Alice con tarta y globos. La Navidad con un árbol que decoramos nosotros mismos. Picnics de fin de semana junto al río Willamette donde solíamos jugar de niños. Los recuerdos de Rey se desvanecieron como una pesadilla lejana, y aprendimos a vivir sin mirar por encima del hombro. Entonces, en una fresca tarde de otoño con hojas doradas cubriendo el patio, Delisa, nuestra madre, apareció de repente en la puerta. Yo estaba trabajando en un coche en el garaje. Ariana estaba haciendo café en la cocina y Alice jugaba fuera cuando sonó un golpe suave. Abrí la puerta y me quedé helado. Mamá estaba allí, más delgada que antes, con los ojos sombreados por noches de insomnio, su cara marcada por un profundo arrepentimiento y nuevas arrugas. Llevaba un abrigo viejo, aferrando su bolso con fuerza, pareciendo un fantasma del pasado. Adam, necesito hablar, susurró, con la voz temblorosa. Se me oprimió el pecho. Después de años de silencio y palabras duras, estaba aquí ahora. La dejé entrar. Ariana salió de la cocina y se detuvo en seco cuando la vio. La mirada de mamá cayó sobre Ariana y Alice. Sus piernas parecieron ceder. Sus ojos se llenaron de culpa y las lágrimas se derramaron incontrolablemente. Trató de hablar, con la voz quebrada. Ariana, hija mía. Lo siento. Me equivoqué. Quiero recuperar a mi nieta. Quiero arreglarlo. Se dejó caer de rodillas junto a Alice, extendiendo las manos temblorosas para tocarle el pelo. Pero Alice se encogió detrás de Ariana, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ariana se quedó helada, con las manos apretadas en su suéter, los recuerdos inundándola. La noche lluviosa en que la echaron, las palabras crueles. Los años de soledad. Solo podía llorar, incapaz de hablar, todavía demasiado herida para abrir su corazón. Las lágrimas corrían por su cara, con los hombros temblando. Alice se aferró a su madre y lloró también. Me quedé en silencio todo el tiempo, observando a mamá con una mezcla de dolor y fría indiferencia. Esta era la mujer que nos dio la vida, pero que se dio la vuelta cuando más la necesitábamos. Cuando suplicó, Adam, por favor convence a Ariana por mí. Me arrepiento de haberla abandonado, finalmente hablé, tranquilo pero cortante. Mamá, cuando más os necesitábamos a ti y a papá, cuando Ariana estaba embarazada, cuando la estaban golpeando, cuando llamé rogando ayuda, elegisteis darnos la espalda. Ahora que todo está finalmente bien, vienes pidiendo perdón. Esa disculpa llega demasiado tarde. Las palabras golpearon como una cuchilla. Mamá se tambaleó, agarrándose el pecho, con las lágrimas cayendo. Tienes razón. Me equivoqué. Pero no puedo soportarlo más. Tu padre también se arrepiente, pero está demasiado avergonzado para venir.
Bajó la cabeza y se fue, alejándose con los pasos pesados de alguien que carga con una vida de culpa. La puerta se cerró tras ella, dejando un pesado silencio. Ariana se derrumbó en una silla, acunando a Alice, con los hombros temblando. Me arrodillé a su lado, apoyando una mano suave en su espalda. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Ella asintió a través de sus lágrimas. Aún no estoy lista para perdonar, Adam. Pero ya no la odio. Lo entendí. Sanar una herida familiar no podía ocurrir en un solo día. Tomaría tiempo, remordimiento genuino de su parte y fuerza de la nuestra. Pero al menos todavía nos teníamos el uno al otro para seguir adelante. Esa noche, nos sentamos alrededor de la mesa de la cena contando historias tontas para levantar el ánimo. Alice se rió cuando hice muecas. La vida continuó, con cicatrices, pero llena de nueva esperanza. Ariana se hacía más fuerte cada día, y sabía que un día la puerta podría abrirse de nuevo. Pero por ahora, nuestro pequeño hogar era suficiente. El tiempo pasó velozmente como los vientos de Oregón, barriendo las hojas de otoño, llevándose con ellas los recuerdos dolorosos que se desvanecieron lentamente. La vida para los tres se asentó en un ritmo constante. No más noches de insomnio llenas de miedo. No más mañanas despertando temiendo que Ray pudiera regresar. Decidí alquilar una casa más grande y luminosa a las afueras de Portland. Una modesta casa de 2 pisos con un exuberante patio trasero verde lo suficientemente grande para la pequeña familia que nunca pensé que tendría. El viejo apartamento se había vuelto demasiado estrecho para 3, y con el taller de reparación de electrónica yendo bien, finalmente podía permitírmelo. Cada mañana, salíamos de casa juntos, un ritual silencioso que marcaba nuestro nuevo comienzo. Primero, llevaba a Alice a la escuela. Ella saltaba del coche con su mochila de princesa sonriendo, «Hoy vamos a pintar, tío Adam». Luego, dejaba a Ariana en la cafetería donde ahora se le confiaba más responsabilidad. Desde hacer bebidas hasta gestionar el turno de mañana. «Que tengas un buen día», decía, besándome la mejilla antes de entrar, con el aroma a café recién tostado siguiéndola. Yo seguía hacia la tienda, que prosperaba gracias a los clientes habituales y al boca a boca de las noticias. La gente venía constantemente, estudiantes con portátiles rotos, familias que necesitaban sistemas de seguridad, y yo trabajaba con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno. Esas mañanas bajo el cielo despejado de Oregón tras la lluvia hacían que la vida se sintiera como un río tranquilo después de años de tormentas furiosas. Por las noches, nos reuníamos alrededor de nuestra sencilla pero cálida mesa de cena, un recordatorio diario de que la felicidad vive en las cosas pequeñas. Ariana ayudaba a cocinar. Cortaba verduras mientras yo salteaba carne, y el olor a comida llenaba la casa, lavando la fatiga del día. Alice nos contaba pequeñas historias de la escuela con su voz cantarina. Hoy jugué al pilla-pilla con Lily, y fui la más rápida. Reíamos a carcajadas, compartiendo cuentos divertidos sobre clientes extraños en la tienda o clientes difíciles en la cafetería. La casa resonaba con una risa que una vez pensamos que nunca volveríamos a escuchar, una risa real, no forzada, sin miedo escondido detrás. Recuerdo una noche mientras lavaba los platos, Ariana apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «Adam, nunca pensé que tendría noches como esta. Tan pacíficas». Me volví y la abracé, sintiendo el calor de un cuerpo que una vez había estado frágil por el hambre, ahora saludable de nuevo gracias a comidas regulares y sueño profundo. En cuanto a nuestros padres, aunque nunca aparecieron en persona, de vez en cuando llegaban regalos y cartas de disculpa escritas a mano para Ariana. Cosas pequeñas, una muñeca nueva para Alice, una bufanda para Ariana, una caja de galletas, acompañadas de líneas vacilantes que revelaban un remordimiento tardío. «Hija mía, lo siento. Sé que esta disculpa llega demasiado tarde, pero espero que algún día puedas perdonarnos a tu padre y a mí», escribió mamá en una carta, con la letra temblorosa. Papá escribía menos, pero una vez incluyó una vieja foto familiar con una nota corta, «Espero que puedas perdonarme». «Lo siento». Ariana las leía con calma, ya no enfadada. Se sentaba junto a la ventana sosteniendo las cartas durante mucho tiempo, luego me susurraba, «Ya no los odio, Adam, pero todavía no es perdón. Las heridas son demasiado profundas. Necesitan tiempo para sanar». Asentí. Entendía que el dolor del abandono no desaparece fácilmente, sin importar cuántas estaciones pasen. No respondimos de inmediato.
Simplemente guardamos las cartas en una pequeña caja de madera, parte de un pasado que se cerraba lentamente. Entendía mejor que nadie que las heridas familiares son las más difíciles de sanar porque provienen de las mismas personas que se suponía que debían amarnos incondicionalmente. No presioné a Ariana. No traté de forzar la reconciliación con llamadas telefónicas o reuniones organizadas. En cambio, dejé que el tiempo hiciera su trabajo, confiando en que el remordimiento genuino podría abrir algún día una puerta más brillante para todos nosotros. Algunas noches, después de que Ariana se durmiera, me sentaba solo en el salón, pensando en nuestros padres, en la casa fría en Salem ahora. Las noches que seguramente yacían despiertos con arrepentimiento. Todavía me dolía el corazón, pero la ira se había ido. Solo quedaba una tristeza tranquila, como una brisa fresca de otoño. Me decía a mí mismo, quizás algún día nuestra familia se vuelva a conectar. Pero ahora mismo, Ariana y Alice son lo primero. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba el patio trasero, me quedé observando en silencio a Ariana y Alice jugar. Ella perseguía a Alice por el césped verde, sus risas resonando, la luz del sol tejiendo una imagen de paz con la que no nos hubiéramos atrevido a soñar hace 4 años. Ariana llevaba un vestido floral sencillo, con el pelo bailando al viento, pareciendo de nuevo la animada chica de 22 años que una vez fue. Alice chillaba, aferrando una pelota, con la cara radiante y libre de miedo. Me quedé en la puerta trasera sosteniendo una taza de café frío, dándome cuenta de que mi vida había cambiado para siempre en el momento en que entré en esa choza miserable y encontré a mi hermana y el verdadero significado de la familia. Hace 4 años, yo era un soltero solitario, a la deriva a través de días llenos de trabajo y culpa. Ahora, era el pilar de una pequeña familia, cargando responsabilidades y alegrías que nunca imaginé. De la pérdida, la violencia, la traición y la falta de corazón de aquellos que deberían habernos protegido, aprendí que la mayor fuerza no reside en los puños o los gritos, sino en defender a las personas que amas. Rey con sus puños de hierro. Nuestros padres con sus palabras crueles. Todos eran sombras. Pero las sombras no pueden extinguir la luz del amor entre hermanos, del amor de una madre por su hija. La lección que llevo es esta: en los momentos más oscuros, si al menos una persona está a tu lado, el mundo se vuelve mucho menos aterrador. La forma en que estuve junto a Ariana, la forma en que ella estuvo junto a Alice, una cadena frágil pero irrompible que nos sacó del infierno. Y mi consejo para cualquiera que haya sufrido como Ariana: no eres débil por pedir ayuda. Estás eligiendo sobrevivir, seguir viviendo, para que un día la luz pueda encontrarte de nuevo. Recuerdo las noches que Ariana lloraba sola en el hospital. Los momentos en que dudó en llamar a la policía por miedo a la venganza. Pero cuando finalmente habló, cuando se apoyó en mí, todo cambió. La vida no siempre es justa, pero si te atreves a dar un pequeño paso, la esperanza te seguirá. Ahora, viendo a Ariana y Alice bajo el atardecer, sé que es verdad. Sobrevivimos, y ahora estamos viviendo de verdad, con toda la alegría y la paz que merecemos.